Iniciamos la parte de álgebra. Señalando al alumno lo más importante. Y un resumen en realidad, porque hemos trabajado una guía bastante extensa. Primero, se ha visto en clases, aquí lo vamos a señalar, ¿cierto? Hemos visto evaluar funciones, o en este video usted podrá recordar cómo evaluar términos semejantes, paréntesis, productos, todo lo que es cuadrado binomio, suma por su diferencia, trinomio, diferencia de cubos, factorización, y quedará pendiente el trabajo en aula para ver el lenguaje algebraico. Lo que creo voy a agregar ahora, si todo va bien, la parte de aplicaciones de geometría. Lo primero que se señaló al alumno era que en términos de evaluar, que es reemplazar, ¿cierto? Reemplazar números. Reemplazar números que son asignados con letras, uno debe tener o debe recordar las potencias. A elevado a 0, ¿cierto? Cualquier número elevado a 0 es 1, salvo 0 elevado a 0, pero no trabajamos con las indeterminaciones. Recordar que potencia de igual base, conservo base, suma exponente. La división, resto exponente, exponente sobre exponente se multiplican. La regla de los signos iguales positivo, signos distintos negativos. Si tiene una base negativa elevado a un exponente impar, eso es negativo. Y si es exponente par, positivo. Y además recordar que si va a reemplazar una menor que 0, es decir, un número, hay que reemplazarlo con paréntesis, eso es tremendamente importante. Y recordar también que el orden de prioridad es paréntesis primero, si tú ves una expresión, potencia, multiplicación y división, suma y resta. A modo de ejemplo, recordemos la guía, ¿cierto? Nos daban estos ejercicios. Esto es lo más simple primero. X vale 4, y vale menos 2, z igual 5. Y simplemente reemplazaba. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar, el X no ofrece problema. Es el Y donde nos tenemos que concentrar, porque es negativo. Entonces aquí el Y, que es negativo, lo colocas en paréntesis. ¿Te fijas? Acá no aparece y era la única observación. El otro se reemplazaron tal cual, se aplicó regla de signo, primero se desarrolla potencia, por eso nos dio 25, 25 por 4 por 2, y después restamos, o sea, sumamos porque eran de igual signo. Lo mismo acá, reemplazamos potencia y después realizamos operación. Posteriormente vimos en clase la reducción de términos semejantes. Uno se da cuenta que el término semejante en este caso es x cuadrado y cuadrado. X cuadrado y cuadrado tienen igual base, o sea, no igual base, sino que en el fondo es la misma expresión con los mismos exponentes. Esto es distinto de esta expresión, aunque fuesen muy iguales. Tiene que ser exactamente el mismo término. Es así que este es exactamente el mismo término, y uno de los consejos que le daba a los alumnos es que lo colocaran acá en paréntesis y reemplazan el 6, menos 12 y 1, lo escriben y lo trabajan tal cual, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo de términos semejantes. Tenemos a cuadrado, menos 3a cuadrado y menos a cuadrado. El alumno se debería dar cuenta que ese término se elimina con ese, nos queda menos 3a cuadrado. Y b es positivo, con ese b que también es positivo, son 2, con el negativo también se anula. Entonces nos queda menos 3a cuadrado. Recuerden que todo lo que estoy señalando es un resumen. Posteriormente, de los tantos ejercicios vistos en clase, paréntesis, recordar siempre que aquí el problema, o sea, no el problema, sino que hay que tener cuidado con los negativos
y desarrollar primero los paréntesis más interiores. En este caso tienen igual nivel de complejidad, entonces empezamos menos por más menos, menos por menos más, menos, ¿cierto? Menos, más y más. Reúne términos semejantes. Acá, por ejemplo, uno observa que se elimina ese término con S. Nos queda, entonces, lo vamos a hacer de nuevo. Si yo elimino ese término con S, nos queda menos A, y el B se elimina con ese B, 2B menos 2B, 0, y nos queda más 3B. Conclusión, ahora esto afecta menos por menos más y menos. Seguimos con otro ejercicio donde a uno le dan, ¿cierto?, las expresiones P, Q y R y nos piden esta expresión. Acá, por favor, P menos Q y menos por menos más R. Entonces tú reemplazas P, ahí lo reemplacé, hay que tener cuidado en reemplazar bien. Aquí reemplazo Q y R. Una de las indicaciones que yo le daría a un alumno es la siguiente: si le piden esta expresión P menos Q menos paréntesis Q menos R, primero desarrollar esta expresión, menos por más menos y menos por menos más, y ahí reemplazar, es más fácil, se simplifica más todo. Esto lo bajamos igual, el menos afecta a los signos, si ustedes ven, acá queda igual porque más te queda igual los signos en el interior, y reducción de términos semejantes, y ahí ustedes hacen la reducción, ¿cierto? Producto de polinomios. Esto que ustedes están viendo en pantalla es lo que me comentó un alumno en un curso, que yo no tenía mayor conocimiento, que podía ser una estrategia para aquellos que les complica el producto de polinomios. El problema es que si tienen varios productos de polinomios tendrían que hacer varias tablas y a lo mejor se demorarían más, pero es estrategia al fin y al cabo. La estrategia consiste en, primero te tienes que dar cuenta de que es un producto porque aquí hay un por entre medio. La estrategia es tomar estas expresiones y colocarlas en forma separada. Si tú te das cuenta, aquí escribí 2p cuadrado q, que se refiere a eso. Después 3pq elevado a 11. Y después menos 5pq elevado a 4, con signo y todo. En esta parte de arriba escribí menos 3pq, 2p, y después se hace la multiplicación término a término. Entonces, si hacemos la multiplicación término a término, nos queda más por menos menos, 2 por 3, 6, p elevado a 3, porque p cuadrado y p elevado a 3, y q elevado a 2. Ahí quiero señalar que hemos multiplicado ese término con ese término en este casillero. De la misma manera lo hacen con todos los términos restantes, y de esa forma, si tú lo ves, es más fácil observar los términos semejantes, cosa que aquí no había, y se deja tal cual. Eso es para los que no saben multiplicar polinomios. Aquí había otro ejemplo. Escribimos, si te fijas, a elevado a n, ese término va acá. Puede ir en cualquier lugar, yo lo coloqué acá. Esto hacia abajo se llama columna y hacia el lado fila. Y el A y el 1, que son términos distintos. Multiplicamos, conservamos la base, sumamos los exponentes. Recuerden que a elevado a n por a elevado a 1, aquí no aparece, es un 1, o se conserva la base, suma exponente. Bueno, de la misma manera se realizan todos. Recuerda que si multiplico por 1 queda igual. Y acá nos dábamos cuenta que teníamos términos semejantes. Ese término con este son dos iguales. N más 2 y n más 2 también son dos iguales. Y el n más 3 que no tiene término, y el a elevado a n que tampoco tiene término. Después pasamos a los productos notables, que en realidad es donde nos queremos concentrar. Y el primer producto notable que ustedes ven es el cuadrado de binomio. Se dice cuadrado de binomio porque hay un cuadrado de un binomio, que son dos términos. Se repite dos veces y con el mismo signo. Lo importante es que todavía tengo alumnos que dicen cómo es el signo. Aquí es el mismo signo. Se repite dos veces.
Y se multiplica término a término. Recuerden ustedes que para multiplicar término a término uno dice 2a por a, 4a cuadrado, menos 6ab, menos 6ab, y menos por menos más. Y se reúne en términos semejantes y nos queda el cuadrado binomio. Ahora, ideal sería que los alumnos pudieran factorizar. Esos son el tiempo acá mientras grabo, no se asusten. Es un día de truenos y de lluvia acá. Bueno, déjame continuar. Lo que yo quería decir es que en realidad desarrollar un cuadrado binomio en esta dirección, es decir, te lo presentan y tú lo multiplicas, no es problema. El problema está acá cuando lo dan desarrollado y uno tiene que factorizar. Ese es el tema. Entonces, para factorizar uno ve, ¿cómo es cuadrado binomio? Son 3 términos, perfecto. El último, siempre es positivo. Este signo segundo puede variar, ese puede ser más o menos, pero este es siempre positivo. Y son cuadrados de número, él es cuadrado de 2a, 2a por 2a, 4a cuadrado, y este es cuadrado 3b. Y si tú multiplicas 2 por 3, 6, acá en el centro está el doble. Es cuadrado binomio. Se anotan estos términos, estos que encontraste tú, los que estoy indicando, esos se anotan en el paréntesis, y este es el signo que va acá. En paréntesis al cuadrado. Ahí tienes un cuadrado binomio. Ahora, obviamente, ustedes sería interesante, paren el video acá, lo detienen y realizan cada cuadrado de binomio y después desarrollan la operación. Lo importante es que este cuadrado binomio ya está desarrollado, que para desarrollarlo en forma automática se ha enseñado en los colegios y bueno, y siempre lo repetimos, que la forma más automática es, este sería nuestro primer término y este sería nuestro segundo término. Entonces, cuadrado el primero, más menos dependiendo de este signo, si es menos menos, doble del primero por el segundo, y después más el segundo término al cuadrado. Aquí ya se desarrolló, y después cuando ustedes eliminen los paréntesis les cambia los signos. Revisen eso. Y continuemos. Acá nos encontramos con una suma por su diferencia. Se caracteriza porque cuando uno ve esta suma por su diferencia son 2 términos, solamente 2 con una resta. Tú identificas, eso es suma por su diferencia. Él es cuadrado de x y él es cuadrado de y. Entonces se anotan tal cual estos términos acá, suma por su diferencia. Si yo multiplicara lo que yo digo que es el equivalente, x cuadrado menos xy más xy menos y cuadrado, ¿cierto? Término a término, recuérdalo, nos daría exactamente x cuadrado menos y cuadrado. Acá este ejercicio había que factorizar. Factorizar es colocar en paréntesis, y aquí el ejercicio estaba ya resuelto y había que escribirlo instantáneamente en una suma por su diferencia. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Acá también era cuadrado del primero. Recuerda que el cuadrado de estos 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, p elevado a 14, se suman los exponentes. 4, 25, q elevado a 8, se suman los exponentes. ¿Cierto? Esa sería nuestra suma por su diferencia. Trinomio es lo que yo diría en su mayor amplitud a los alumnos les ha gustado o lo han entendido bastante bien. Entonces, por ejemplo, acá el trinomio tiene 3 términos. Una de las características de los trinomios, no siempre, por ejemplo, están independientes de la letra, pero la mayoría viene con el último término independiente de la letra, es decir, números. Se buscan 2 números, este es el caso más fácil, que multiplicados me den 24, podría ser 3 por 8, 6 por 4 y 1 por 24, hay varias opciones. Y que multiplicados me den 24 y sumados me den 10. Uno de los candidatos podría ser ¿cierto?
pero el tema es que es menos 24. Entonces acá lo que vamos a hacer es buscar el otro que nos falta. Mencioné esto, pero no nombré 2 por 12. Entonces, ¿qué se hace? Se escribe x y x, ¿cierto? Para que dé x cuadrado. 24 es lo mismo que 12 por 2. ¿De acuerdo? Tiene que ser negativo, por lo tanto, si es negativa la multiplicación, los signos son distintos. Entonces ahí nos queda x por x cuadrado cumple. Después menos por más menos 24, perfecto. Y después la suma es menos 10. Esta suma es menos 10, perfecto, cumple con todo. Así es que esa sería la opción. Siguiente. Voy a colocar otro color para que vayan distinguiendo. Acá, números que multiplicados me den 26, no hay mucha opción. Podríamos dejar 2 por 13. La otra sería 1 por 26. Ya voy a colocar 2 por 13. X, 2 por 13. La multiplicación me da 26 y la suma tiene que ser menos 11, así que esto es menos y esto es más. Ahí nos queda menos 11. Al sumar estos dos, que se considera con signo y todo, y la multiplicación es menos 26. El siguiente ya es un poco más complicado, pero aquí tú te das cuenta que él es cuadrado de... bueno, cuando ya no es un 1, se buscan los extremos de quienes son cuadrados. Él es cuadrado, o qué multiplicado me da esto. Aquí, de hecho, vamos a ver qué sucede acá. Esto sería 3 a cuadrado. Esto nos queda, no nos da exacto. No nos da exacto, así que no lo vamos a hacer como cuadrado binomio como pensado, lo vamos a hacer como trinomio. Números que multiplicados me den 9, 3 por 3, 9 por 1. Números que multiplicados me den 10, 5 por 2, no sé qué les parece, y 1 por 10. Ya, yo postulo cuando estoy en clase escribir los términos centrales. Los términos centrales que sean lo más cercanos posible. O sea, la última instancia que yo uso en una factorización es 9 por 1. Y de acá voy a elegir esa, voy a seleccionar 5 y 2. No tengo mucho, así hay que pensar. La multiplicación es positiva, por lo tanto los signos tienen que ser positivos o negativos. Voy a dejar negativo porque la suma es negativa. Vamos a ver qué pasa. Si esto para comprobar se realizan extremo con extremo y medios con medios. Esto me da menos 6 y esto me da menos 15. Y después lo que les explicaba yo en clase, que se suman. Y eso me da justamente menos 21, lo que cumple con esta expresión. Pero hay un detalle. Yo lo expliqué acá en el tradicional, pero me olvidé de las letras A y B. Así que los vamos a hacer con las letras A y B. No sé si se dieron cuenta. Retrocedan si es que quieren verificar qué es lo que pasó. Aquí debería ser así. Si es 3, 3A y 3A. Porque sigo la idea de 3A al cuadrado. Porque ahí me da la idea de 3 por 3, 9. A cuadrado por A cuadrado a la cuarta. En el otro lugar ya habíamos pensado en 5 por 2, pero voy a dejar 5b y 2b. Porque ahí me da 5 por 2, 10, b por b, b cuadrado. Los signos, vamos a dejar los dos negativos porque dijimos que menos por menos, más. ¿Cierto? Luego vamos a verificar. Y ahí nos da cuenta de que esto es menos 6 a cuadrado b. Esto es menos 15 a cuadrado b, y al sumar estos dos términos, ese término y este término, la suma es menos 21 que corresponde a ese término, así que estamos muy bien. Siguiente, ya volvemos a la normalidad de los números, y yo aquí señalaría que podría ser 6x por 6x, porque eso me da 36. Estoy pensando en 3 por 5, 15. Pero ya 3 por 5, 15. Y los signos, como estos negativos, los signos son distintos, vamos a colocar más menos. Veamos si nos resulta. Aquí la multiplicación, bueno, 6 por 6, 36, cumple, x cuadrado. Menos 15 cumple, ¿cierto? Ahora extremos con extremos queda 30, medios con medios queda menos 18. Y 30 menos 18, 12. Perfecto.
era la factorización. Siguiente, postulo 2b y 2b para que nos dé 4b al cuadrado. Pensemos en 9 por 5, 45. Bueno, no hay mucho que pensar, todo es positivo. Y veamos si nos resulta. Nos queda 10, aquí nos queda 18 y la suma nos da ¿cuánto? 28, así que resulta. Estamos súper bien. Después, dentro de las clases vimos el factor común. El factor común es el factor que se repite. Acá uno observa en esta expresión que se repite la letra A. Se deja con el menor exponente que es 1. Y B, que también se deja con el menor exponente que es 1. Y de los números se deja el máximo común divisor, el número más grande que divida todo, que en este caso es el 3. Tú dices, ya saqué el 3, no hay nada que hacer, saqué una A, eran 2, falta una, y B ya está afuera. Vas completando, menos 3 por cuánto me da 6 por 2, A, para que dé a cubo falta a cuadrado, y el B ya está en la parte de afuera del paréntesis, no se anota dos veces. Menos, acá nos quedaría 3 por cuánto me da 12 por 4, la A ya la sacamos porque estaba elevado a 1, y B faltan 2, y ahí está listo. Se supone que si vuelve a multiplicar debería dar lo mismo. Y a modo de hacerlo solo por hoy, nos quedaría 3 a cuadrado b menos 6 a cubo b y menos 12 ab al cubo, ¿cierto? Y exactamente lo mismo de arriba. El siguiente, el factor común, era a cuadrado medio, se puede obtener también con números, y nos queda 1 menos, falta una a y una elevado a 4. Si yo multiplico, nos da la misma expresión. Factor compuesto generalmente se realizan de 2 en 2. Acá yo factorizo por 3a cuadrado x, no, por 3a cuadrado solamente, y nos queda x más y. Eso no se repite. Y acá factorizamos por b cuadrado y eso es lo que queda, ¿cierto? Vuelve a factorizar. Nos queda que se repite x más y nos resultado 3a cuadrado más b cuadrado. Bien. Acá hay otro con 3, porque los alumnos me preguntaban, por ejemplo, aquí yo tengo 3, acá tengo 3 y acá tengo 3. Factorizo por 2, factorizo por, en este caso por la letra A. Aquí se factorizaba por 2, aquí se factoriza por la letra A, y aquí se factoriza por la letra B. De nuevo se vuelve a repetir la misma idea. Nos queda eso, factor de 2 más a más b. Fracciones algebraicas. La fracción algebraica es, tú tienes que identificar qué tienes que hacer. Por ejemplo, acá no es suma por su diferencia, se repite AB. Nos queda AB menos 1 dividido por AB menos 1. Esto agregarle un paréntesis, se elimina. Aquí x más 4, nada que hacer con x más 4, lo mantenemos. Trinomios, dos números que multiplicados me den 4, o sea 16, y sumados me den 8. Siguiente. Por favor, yo necesito que cuando ustedes vean los videos realicen pause y ustedes lo hagan primero. Eso es importante. Acá nos damos cuenta que un cuadrado de binomio o un trinomio, él es cuadrado de m, él es cuadrado de n, y al medio está el doble del primero por el segundo, con el mismo signo, este signo. En ambos. Suma por su diferencia, ¿cierto? Cuadrado de m, cuadrado de n. Se elimina. Y no se puede, aquí nada más, por favor, aquí fin, no se puede hacer nada más en esta parte, estoy hablando de esa parte.
Acá lo interesante es que el término es exactamente igual, se puede repetir 2 veces. Eso significa, se simplifica, ¿cierto? Y en este otro ejercicio lo seleccioné porque primero hay que elevar potencia. Se elimina, 4 de acá se eliminan con 4 de acá y quedan 4. Ahí recordar, en esta parte, recordar que b elevado a 4 y b elevado a 8, esto es b por b por b por b, ¿o no? Y esto serían 8 veces, las cuales yo voy a colocar 4 y la última la voy a elevar a 4 para que no escribir lo otro. Elimino y queda 1 partido por b elevado a 4. O porque conservo la base y resto los exponentes. Y cuando los exponentes son negativos se cambian de lugar. O porque hay 4 de acá y elimino con 4. Pero lo importante es que cuando a ti se elimina todo en el numerador es un 1. Cuidado, eso es importante. Los alumnos piensan que es un 0. Es un 1. Otro término acá, por favor, doy minutos, cosa que no lo he hecho, para que ustedes lo miren. Se los presento con tranquilidad, véanlo. Y al son de la lluvia, que se siente más romántico hacer esto. No, eso es personal. ¿Cierto? Mira, impresionante, empezó a llover muy fuerte. Seguimos trabajando. Recordar acá que, por favor, antes de empezar yo, pause y lo hacen ustedes. Bien. Ahora continuamos. Espero que hayan pausado y lo hayan hecho ustedes solitos. Acá factorizo por A. Acá factoriza por X. Y acá suma por su diferencia. Vuelvo a factorizar. Vamos a colocar esto más pequeñito para seguir. Vuelvo a factorizar por B más C. Se habrán dado cuenta ustedes solos. Y nos queda A más X. Y abajo B más C y B menos C. Se elimina. Y ahí nos queda la expresión. Siguiente, se habrán dado cuenta que es un trinomio. 4 por 3, 12, ¿les parece? Más. Una de las cosas interesantes que uno tiene que aprender a ver en una expresión matemática es que debe repetirse algo en el numerador y el denominador, porque, estimado, se simplifica un numerador con un denominador, se simplifica uno de arriba con uno de abajo, no para el lado. Ahora voy a simplificar. Y nos queda x más 4 y x más 2. Y acá obviamente ya saben que no pueden simplificar. El siguiente yo factorizaría primero por x. Me doy cuenta inmediatamente que abajo tengo una suma por su diferencia. Cuadrado de x cuadrado. Suma por su diferencia, ¿cierto? Elimino y nos queda x dividido por x cuadrado más 3y cuadrado. Acá tenemos cuadrado de binomio. Vean ustedes el cuadrado de binomio, ¿cierto? Piénsenlo un poquitito el cuadrado de binomio y el que sigue les doy tiempo. Bien, se habrán dado cuenta que esto es 2p, porque este cuadrado 2p menos 1, 2p menos 1.
Al medio está el doble L cuadrado 2P, L cuadrado de 1, al medio está el doble el primero por el segundo, signo negativo. Y abajo una suma por su diferencia. Se elimina. ¿Cierto? El siguiente es interesante porque primero puedo factorizar por 3, ya no es una factorización una sola, sino que aquí uno se da cuenta que podría ser un trinomio, pero tengo que factorizar por 3A. Aquí, si tú te das cuenta, factoricé por 2A, nos queda A cuadrado, 2 por 3, 6. Más 2, ¿cierto? Eso se puede simplificar inmediatamente, nos queda 3 y nos queda trinomio. Dos números que multiplicados me den 2, 2 por 1 y sumados me den menos 1. Dos números que multiplicados me den 2, sigue siendo 2 por 1 y sumados me den 3. ¿Te fijas que casi todo se elimina y ahí te queda la expresión? Eso sería toda la expresión. No sé cómo les fue. Lo hicieron bien, ahí tiene que autoevaluarse. Acá factorizo por x cuadrado. Esto no tiene factor común, esta parte que acabo de marcar, espérame, esta parte no tiene factor común, pero se deja en paréntesis, porque es exactamente igual que la anterior, suma por su diferencia. Factorizas de nuevo. Acuérdense que si tú sacas este término siempre hay un 1 acá que no se ve. Se puede eliminar ese término con ese, no importa que se haya cruzado, siempre que sea en producto. Bien. Y nos queda x cuadrado más 1, x más 1.